las batallas que di, los momentos en los que dije que no, con todas las consecuencias que traía decir que no y dar esas batallas, fueron ayudándome a construir una carrera a mi medida. Detrás de los personajes que ves en cine o televisión hay muchas historias escondidas. Descúbrelas en voz de sus protagonistas en la pantalla de Eddie. Encuéntranos en las principales plataformas de podcast y video. Estefanía Piñeres, protagonista de Delirio, que en estos momentos en que estamos grabando esto es la serie número 1 en Colombia, pero además en el top 10 mundial de Netflix. Bienvenida, gracias por tu tiempo. ¿Y cómo te ha cogido este éxito abrumador? Yo creo que como la mayoría de quienes estábamos ahí, muy sorprendidos y gratamente sorprendidos. Yo creo que Delirio es este proyecto al que siempre le hemos dicho el unicornio, porque sabemos que es un proyecto raro, de estos que aparecen muy de vez en cuando en la carrera de cualquiera, que además tuvo como muchas coincidencias en términos de que se juntaron como los duendes y los elementos precisos para que fuera no solo el resultado que es, sino el proceso. Fue un proceso muy bello y de mucho goce. Y siendo este proyecto raro que no alcanzábamos ninguno de nosotros como a ubicar o a definir de una manera como muy concreta, sabíamos que al ser un proyecto raro tenía muy pocas posibilidades, o pensábamos que tenía muy pocas posibilidades de lograr cierta masividad, y creo que todos nos tiene muy anonadados en el mejor de los sentidos que esté como también conectando con tantas personas. Claro, además, también lo hablábamos por fuera de cámaras, es que es un proyecto difícil porque la misma historia está escrita de una forma no lineal, que digamos tampoco es para un público específico, habla de muchos temas, entonces también como que va andando por todo lado. Pero ¿tú qué crees que logró hacer clic con la gente? Yo creo, hoy justo estaba hablando con una mujer francesa que me citó para una entrevista y me decía que para ella la experiencia había sido muy disfrutable y muy rara, porque ella decía que era como ver cine de autor y una serie colombiana como en todo su esplendor al mismo tiempo. Y yo creo que hay como un lugar gris en el que navega la serie que sí logra mezclar lenguajes, un lenguaje al que estamos muy habituados, que igual esto es un drama que por momentos colinda con una especie de melodrama en el mejor de los sentidos, porque creo que ese lenguaje es muy potente para Latinoamérica y para Colombia, y al mismo tiempo tiene unos riesgos en términos de lenguaje muy grandes que la llevan a otro lugar. Entonces yo creo que por un lado que hay aspectos que resultan muy familiares, hace que la gente pueda conectar de alguna manera, y también creo que lo disruptivo hace que la gente quiera seguir viendo, porque hay muchas preguntas que no se resuelven y que se resuelven hasta el final. Yo creo que hicieron un trabajo increíble, obviamente los directores, pero también los showrunners en la construcción y reconstrucción de la serie a posteriori, como en postproducción, y Javier, nuestro editor, de mantener las preguntas vivas y sin resolverse, de tal manera que la gente quiera continuar hacia el segundo episodio. Y por otro lado, creo que los personajes, que hace poquito le oí a Dado García decir esto, que creo que es muy cierto, y es que la gente empieza a ver una serie por la historia, pero se queda viéndola por los personajes. Y yo creo que en este caso, desde el libro y en la traducción que hicieron Verónica Triana y Burgos al audiovisual, y desde el trabajo actoral de cada uno de mis colegas, hay unos personajes muy bien construidos, con muchas capas, que yo creo que hace que también la gente quiera seguir descubriéndolos. Hay algo que has dicho también en otras charlas, en otras entrevistas, y que lo nombraste acá ahorita un poco, y es que tanto el personaje de Agustina como en general todo Delirio es un trabajo colectivo, es la unión de muchas fuerzas. Y digamos, esta serie se ve que es que hay gente talentosa en la serie en todo. Sí, yo creo, y hoy lo hablaba también, que tuvimos el absoluto privilegio de estar muy bien rodeados. Esta cosa que pasa raras veces, que es como que cada pieza está puesta en su lugar de forma muy precisa. Eso pasó en Delirio. Y por ejemplo, hay una cosa que a mí me parece que me honra muchísimo, y es la cantidad de actores tremendos a quienes admiro un montón en personajes que son más de reparto y que entran y salen muy rápidamente, como Juanita, como César, como Diana Belmonte, obviamente Papeto, José Julián. O sea, como que son personajes que están. Yo siempre he pensado que esta palabra que se usa mucho en inglés, que es el supporting actor, que es porque son los que dan el piso para que los actores que están más en el centro de la historia se puedan mover y construir desde un lugar robusto. Yo creo que en este caso los actores de reparto, los supporting, están trabajados increíble, porque están construidos por
algunos de los mejores actores de la televisión colombiana. Victoria también está ahí. Lo que voy a decir es opinión propia. Yo creo que Delirio, si no es la más, debe estar en el podio de las series para plataforma que se han hecho en el país. Pues mejor hechas, ¿no? Y mejores, pues en todo el sentido de la palabra, incluso por delante de 100 años de soledad, que estuvo muy bien hecha, pero esta tiene como algo más. O sea, tiene de todo. Pero también quiero saber es como qué cosas que se hicieron tú crees que se deberían repetir en los proyectos venideros que se hagan en Colombia. O sea, es que esto que hicimos me pareció súper bien en esta serie y ojalá que se haga siempre. Yo creo que hay una cosa que es extraordinaria, que es lo de los actores. Honestamente, sí creo que se dieron el lujo de elegir a los mejores actores para cada papel y de darle lugar a los personajes que parecen más pequeños y que yo creo que es el lugar en donde muchas de las series tienden a tambalear, que son estas escenas que entra alguien y sale, pero tienen un peso emocional importante y entonces muchas veces se las dan a personas que no tienen el rigor o la preparación para esos personajes. Acá se las dieron actores increíbles. Yo creo que por un lado eso, y yo siempre decía que esto eran como los titanes, cada uno de su oficio, desde la diseñadora de producción Yasmín, la directora de arte, el diseño de vestuario y el diseño de maquillaje, Juan Cajil en la fotografía, Rafa, obviamente a la cabeza, Rafa Martínez y Julio Jorquera como directores. Yo lo que sí creo es que se dieron el lujo de contratar a unos profesionales impecables, cada uno en su área, y les dieron el espacio para desarrollarse. Yo como actriz creo que alguien me hablaba, obviamente, el increíble trabajo de Juanpa Urrego, y yo pensaba, claro, es que Juanpa siempre ha sido un increíble actor, solo que creo que este es un proyecto en donde a todos nos dejaron como jugar con las herramientas y como explayarnos en esas herramientas que uno siempre quiere explorar, pero que muchas veces los proyectos no te lo permiten, y aquí sí. Y bueno, de nuevo para Juan Urrego, que le he dicho siempre de frente que me parece tipo tan talentoso, hola, se da garra. Sí. Yo le digo a cada rato eso, sí, cada vez que me lo encuentro, porque además es cada 8 días porque estrena serie cada 8 días. Pero volviendo, ya lo que es Agustina y lo que vemos Agustina, aunque estaba ahí el libro, el mismo libro también es un enigma de qué es Agustina. Por ejemplo, algo que me parece muy, muy chévere en la serie es que tampoco nunca se dice que tiene Agustina. Agustina tiene un delirio, pero eso se dice en el libro y tampoco se dice en la serie. Entonces hay como muchas vías para encontrar a Agustina. ¿Tú cómo la encontraste? Yo lo único que podía era hacer mi versión de Agustina, y esto lo dije en esta charla del PAM en la que tú estuviste también, y es que creo que parte de mi desafío, siendo una lectora ávida y teniendo tanto respeto por los libros en general, pero además teniendo un cariño y un respeto especial por Laura y por Delirio, uno de mis desafíos era también alejarme un poco de ese respeto y permitirme el irrespeto, como profanarla, porque Agustina en el papel para mí era una cosa como inasible allá en el éter, hecha de palabras, un personaje súper puro que yo me imaginaba de otras formas, ni siquiera obviamente con mi cara. Creo que de hecho la Agustina del libro, al menos para mí, era una Agustina mayor que yo, y tenía como otras ideas de ella, entonces me tocaba reconciliarme con el hecho de que iba a ser imperfecta y que no iba a estar de alguna manera a la altura de mi propia imaginación. Entonces ese fue como el paso 1, como permitirle bajar al mundo de los mortales con todo lo que eso implica y con como el peso y la imperfección que eso implica. Y luego, pues por supuesto, hice un trabajo de mesa. Yo soy muy ñoña, entonces hice un trabajo de mesa profundo en mi casa y me hacía muchas preguntas, y tengo un cuaderno en donde anotaba cada vez que hacía preguntas o hacía alguna exploración, como a qué reflexiones podía llegar. Hice exploraciones de cuerpo. ¿Vuelves a esos cuadernos? A veces cuando me entra como cierta melancolía. El otro día estaba mirando el de Malta, por ejemplo, y también es un cuaderno muy bello. Y porque le tengo mucho cariño a la Estefanía de ese momento que se sentó a hacer ese trabajo. Hace poquito revisité el de Agustina también, y también me encuentro como con sorpresas de, yo estaba pensando en esto, y yo hice esto, yo me pregunté esto, que es muy bello verlo. Pero sería muy pretencioso decir que esa construcción fue gestada ahí, porque en realidad pues eso es como, yo siento que uno va poniendo como cosas en la maleta de yo creo que por aquí esta herramienta de pronto me puede servir, y yo me imagino esto, y todas estas 1000 herramientas que uno tiene como actor de haber, no sé, estudiado Chekhov o Stanislavski o lo que sea que cada uno haya estudiado, y uno va encontrando como su propia metodología, que en mi caso
cambia dependiendo del personaje. Pero luego, honestamente, yo siento que uno guarda todo eso en la maleta y luego dice como, ok, y te vas y dejas esa maleta ahí. Y llegas a la escena y te encuentras con un actor con la entrega como la de Raba, por ejemplo, que fue una persona que para mí en la construcción de Agustina fue fundamental, porque para nosotros era muy importante y esa era una de las preguntas a las que volvíamos siempre en el par de lecturas, ensayos que tuvimos, y era cómo iban a transitar durante tanto tiempo un momento tan difícil Agustina y Aguilar. Necesitábamos construir una relación de luz tan potente al inicio que la gente entendiera que Aguilar no se fuera, ¿no? Como que no se volviera esta cosa de, uy, amigo, déjala ir. No, eso está muy difícil, déjala ir, que yo creo que también hay algo de eso, por supuesto, pero que hubiera tanta luz y tanta complicidad al comienzo que esa luz pudiera soportar la sombra que luego iba a aparecer y aparecer durante mucho tiempo. Entonces, con Raba como que sí hicimos un pacto más bien silencioso, pienso yo, de construir esa complicidad desde unos lugares muy orgánicos y tratar como de darle cuerpo a ese vínculo y que se sintiera muy potente y muy real y muy profundo. Y en las primeras semanas, que fueron muy desafiantes, nos mirábamos a los ojos y nos rescatábamos del abismo que era entrar en estas escenas y a veces no saber qué estábamos haciendo. Y luego los directores fueron una gran luz porque tenían muchas ideas sobre cómo debía ser, y yo la verdad me dispuse como a seguir el juego. Lo dije en el estreno, y es que con ellos, con ese equipo, era muy fácil saltar al abismo, y yo soy una actriz a la que le gusta saltar al abismo siempre y cuando yo sepa que tengo una red abajo esperándome, y en este caso era absolutamente cierto y yo lo sabía, entonces yo me dejaba caer esperando a que alguien me atajara y afortunadamente siento que me atajaban todo el tiempo. Ahorita que a la serie le ha ido muy bien, que además, ahorita como decías que te tocó profanar el libro, la autora del libro le dice públicamente que ha hecho sin que nadie se lo pregunte, te echa muchas flores, elogios, y dice pues que haces una excelente Agustina porque alumbras en un momento y en otros muestras toda la oscuridad que puede haber en el delirio. Después de que ya ha pasado todo esto y que eres una persona que no te gusta verte, que tienes como un poco el síndrome del impostor, si se puede decir, ¿realmente es un descanso lo que está sucediendo? Hombre, sí, no va a mentir, hay una como inmensa satisfacción de haber como, al menos en los ojos de otros, de haber hecho bien el trabajo. Te lo decía ahorita y lo puedo repetir con toda tranquilidad, no me gusta verme y ahora tengo esta sensación de como ha habido tanto amor, que siento que es un amor genuino, porque muchas veces amigos y colegas se dicen como, ay, súper bien. Pero tú sabes que es más por cumplir que porque haya una emoción genuina detrás. Y en este caso yo sí he sentido un amor genuino de los comentarios que he recibido de colegas a los que son cercanos y colegas a los que no conozco, que han hecho un gesto inmenso y muy generoso de escribirme y decirme que les gustó la serie y que les gustó el trabajo. Entonces tengo la sensación de que prefiero no ver, porque cuando vea me voy a juzgar muy duro yo a mí misma, y que ahora tengo una sensación vista detrás de los ojos de los demás de tener como cierta serenidad. Sí, entonces sí, no se siente como, ahora sí me relajo porque ahora sí soy una buena actriz. No, por supuesto que no, porque el síndrome del impostor no funciona así, pero al menos como que siento que me puedo quedar con este abrazo tan generoso y tan colectivo. Y además, cuando viene toda la gente y te dice, no, súper bien, tal escena, tal otra, ¿tú te acuerdas de las escenas tal cual o ya es unas que no te... Sí, no, yo sí me acuerdo de las escenas. Es más, me acuerdo de más escenas de las que la gente habla, porque hay escenas que salieron. Y el otro día empecé a hablar de una escena y alguien me miró como... Eso no pasó. Y yo, esa murió, esa era una escena importante para mí. Sí, en general me acuerdo de haberlas hecho, y yo también soy una fuerte defensora del proceso más que del resultado. Yo creo que también, como tengo este juicio muy fuerte sobre mis resultados, me he desconectado un poco de eso, y porque los actores al final no tenemos demasiada voz en el proceso de postproducción, que es un proceso definitivo o definitorio del resultado. Entonces yo me disfruté profundamente hacer esto, fue muy desafiante, yo no sé explicar cuán desafiante fue. Pero los desafíos me parecen deliciosos. Entonces fueron 3 meses extraordinarios en mi vida, que también me quedo con eso, con el día a día en el set y con todo lo que hicimos y quienes estuvimos ahí construyendo la serie pedacito por pedacito. Fue una serie muy familiar para ti porque
estuvo Barbas, que además acá lo tenemos pero está dormido, que es tu perro. Tu pareja Juan Pablo Vega Sí. también participa Sí. dentro de la música. Sí. A las Rotas, que próximamente me imagino que la podrán escuchar Sí. en plataformas. Esto se dio naturalmente. Eh, Me parecía muy bello y el otro día pensaba como que alcahueta la vida en estos momentos, porque sí nos puso a toda la casa. En el primer episodio estábamos todos, que es muy bello eso. También creo que estamos como de alguna manera y por fortuna en el epicentro de un grupo de gente hiper talentoso que está como súper relacionado y que está haciendo cosas increíbles en Bogotá. Yo creo que en Bogotá está pasando una cosa muy potente, y se están cocinando cosas muy interesantes y unas conversaciones muy profundas que ahora están como aflorando, y creo que Juan Pablo y yo tenemos el privilegio de estar como navegando ahí alrededor de esta gente y por eso terminamos llegando a estos lugares. Lo de Barbas creo que tiene mucho que ver con que fue al set todo el tiempo y es el perrito del set y la gente lo amaba, y con que Julio es un gran amante de los perros y tenía perros. Yo no sé si se dieron cuenta, pero en Delirio entre Muy los atrás hay un montón de perros, que eso no pasa normalmente en las series. Aquí teníamos perros casi a diario si estábamos afuera, y en un momento me dijeron pues evidentemente Barbas tiene que aparecer, y Julio hizo esta escena y creo que fue inventada, pues creamos ese momento y y creo que al final casi que era un mandato, afortunadamente, que esa escena quedara. Le hicieron más planos cerrados que a muchos actores. Entonces estuvo Barbas, y luego lo de Juan Pablo llegó mucho tiempo después. O sea, empezaron a editar y yo supongo que ellos empezaron a hablar internamente de quién podía hacer la canción para la serie y llegaron a la conclusión, por el increíble talento como mérito propio que tiene Juan Pablo, de que Juan Pablo podía hacer ese trabajo. Entonces, no sé, siento que son como, de nuevo, estas cosas como de los duendes que conspiran, y acá todo conspiró para que esa constelación se armara. Y hablando de los duendes que conspiran del destino, de Sí. Brahma, de lo Sí. que sea, la vida misma en tu carrera actoral te llevó hacia Agustina. O sea, es que yo me pongo a acordarme de Mamá también. Por ejemplo, ese también era un personaje bastante complejo, como has dicho, Malta, las Villamizar, que tienen en sí, pues que son personajes complejos, que no, y de mujeres, que tú lo has dicho, que no es tan fácil que haya este clase de personajes. O sea, como que iba en una escalera chiquita desde que empezaste hasta que llega Agustina, que es como la más, ¿no? Sí, la complejidad hecha palabra. Sí, estoy en unos días en donde he pensado que, porque alguien hace poquito me dijo como, qué suerte tienes, deberías comprarte como un tiquete de la lotería, una cosa de la lotería, y pensaba, hombre, evidentemente la suerte hace parte de toda esta ecuación, porque yo creo que estar en el momento preciso, haber nacido con unos privilegios igual, que digo, hay gente mucho más privilegiada que yo, pero digamos con ciertos privilegios, y estar en este momento y en este lugar, todo eso hace parte como de la suerte. Si hay una cosa como de serendipia ahí, pero yo llevo 12 años trabajando en este medio. Tú y yo nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Tú me viste de alguna manera empezar. Hay unos lugares que yo me he peleado también un montón. Yo desde que empecé, después de Leticia Maya, que fue este personaje que era súper atípico, yo en ese momento no lo sabía tanto, porque fue mi primer personaje. Luego de eso entré como un poco en conflicto porque no me sentía del todo cómoda con el tipo de personajes que eran más recurrentes en la televisión colombiana como actriz, y muy inconforme empecé entonces a escribir y como a salirme por otros lados pensando que justo para mí no iba a ser suficiente si ese era mi rol como actriz, solamente representar a ese tipo de mujeres. Entonces también creo y pensaba que por un lado la vida y el destino, como lo quiera llamar cada quien, me ha ayudado a llegar a unos lugares específicos, y por otro lado también pensaba como que al final las batallas que di, los momentos en los que dije que no, con todas las consecuencias que traía decir que no y dar esas batallas, fueron ayudándome a construir una carrera a mi medida, porque yo creo que para mí lo que era importante era ser fiel a mí misma, y había lugares también, trabajé porque pues yo vivo de lo que hago, entonces tenía que pagar el arriendo, y también trabajé en lugares en donde no estaba siendo tan fiel a mí misma y no me sentía cómoda, y obviamente eso también hace parte del proceso, pero creo que fui muy terca muchas veces, y que me parece muy, muy bello que mirando hacia atrás quizás los personajes más importantes, y digo importantes como en número de tiempo en pantalla, cantidad de tiempo en pantalla, sí tienen una cosa en común en mi carrera, y es que son este tipo de personajes como atípicos, complejos. Yo
molestaba mucho a los de Delirio. Les decía, claro, si esto hubiera sido una protagonista rosa, no me hubieran casteado a mí, me castearon porque era Agustina, que igual es un elogio, no es una queja. Yo quiero que me sigan casteando para los personajes complejos como Agustina, ¿no? Porque son de los que más me apasionan. Ojalá alguna comedia por ahí para aligerar. Pero por supuesto que amo este tipo de personajes y ojalá la vida me premie con seguir interpretándolos. También dentro de las escenas de Delirio, yo te digo si salió o no. Pero ahorita que he visto pues, que muchos te han hecho entrevistas y no demás y todo el mundo, no, y que cuando se desnudó y que no sé qué. Pero esas son las escenas realmente más fáciles porque pum, te quita la ropa y ya. ¿Cuáles fueron las escenas realmente difíciles? Sí, a mí la verdad me da un poco de risa porque por un lado la desnudez es preciosa en términos plásticos, o sea, como de imagen, pero evidentemente creo que todavía tenemos un montón de complejos como sociedad alrededor de eso. Yo creo que las escenas más difíciles para mí, pues evidentemente eran las que tenían grandes complejidades emocionales, y pienso creo que hay dos escenas que además una de ellas era una escena del casting, que eran las escenas en las que Agustina tenía que navegar muchos estados y ya empezaba a verse su fractura, que era, por ejemplo, la discusión que tiene con Aguilar cuando Aguilar le dice que se va a ir solo con sus hijos a Girardot. Y hay un momento de quiebre en el que ella no se siente cómoda con esa decisión, pero intenta disimular, y para disimular se va a otro lado emocional que igual la delata porque es un lado emocional como muy hacia arriba. Esa era una escena que me parecía muy compleja. Y la escena de la lijada, que ella está lijando la mesa y está preparándose porque quiere montar una galería de arte. Esa escena, por ejemplo, fue una de las escenas del casting, y desde que la empecé a ensayar para ir al callback, que fue sobre todo en ese punto en el que empecé a meterle mucha energía a esa escena, me di cuenta de que tratar de romper los estados rápidamente y pasar de una idea a otra como tan vertiginosamente y sin necesariamente una lógica tan clara, esas escenas me parecían muy, muy desafiantes, sí. Y sí salen en los eventos. Ah, bueno, bien. No. Menos mal. Y como para ir cerrando y no quitarte más tiempo también, y haciendo spoiler, Estefanía también, aparte tiene, pues, tiene su propia compañía productora que también está pues en parte como de lo escrito y demás, y está trabajando desde hace varios ya años, ¿sí? Escucha, de un largometraje de animación. Sí. Mukira, ¿sí? Mukira. ¿Cómo va? Preguntas en una semana muy difícil, pero va bien. O sea, va bien, ya casi. O sea, ya terminamos el proceso de animación, que lo hicimos con una empresa y unos profesionales increíbles que hay. Esa industria, la industria de la animación, ha sido una industria que ha terminado como por cautivarme, porque tiene una gente detrás impresionante y además muy, muy cálidos, que es sorprendente porque nosotros, mi productor Alejandro Zapata y yo, venimos del live action muy con mucha ignorancia y también con mucho desparpajo, y casi que irrespetuosamente decidimos hacer ese largometraje, y en lugar de encontrarnos como con gente en esta industria que nos mirara como los ignorantes que somos, nos abrazaron y nos acogieron y nos han enseñado un montón. Esa empresa se llama Dinamita Animación, que es un estudio de animación tremendo que hay acá, que creo que muy poca gente sabe que en Colombia hay una industria de la animación creciente, que está haciendo unos trabajos impresionantes y que tiene unas propuestas muy bellas. Yo siempre digo que algunas de las cosas más hermosas que yo he visto en el audiovisual los he visto en festivales de animación. De hecho, me abrió la cabeza a las posibilidades del lenguaje audiovisual, porque ellos exploran unos universos y unas construcciones de lenguaje muy no lógicas a veces, y plásticas que son impresionantes. Creo que impresionantes es la palabra que más he usado en esta sección de responder sobre la animación. Entonces cerramos el proceso de animación con ellos. Esto para decir que nos queda un trabajo largo por delante. Ha sido muy desafiante. Si hacer una película en Colombia es un milagro, cualquier película en Colombia es un milagro, hacer una película de animación en Colombia, esto es otra cosa todavía más allá. Es muy, muy complejo, muy difícil, muy desafiante. Pero creo que por fortuna para nosotros estamos viendo la luz al final del túnel, y ha habido mucha gente que no ha visto la luz al final del túnel empezando estos proyectos. Entonces estamos, yo creo, Alejo y yo, muy agradecidos con que al final el proceso haya sido, en medio de todo, de los desafíos, también muy bello. Ha habido mucho goce, cuidamos mucho al equipo y fue muy lindo, ha sido muy lindo. Y ahí escribes, diriges, no. Escribo y dirijo. ¿Y no hiciste voces? No.
Nada. No, Estefanía, no. Suficiente, suficiente, sí. Para seguir en spoilers y de lo que se puede hablar y de lo que no se puede hablar, próximamente en qué te vamos a ver. Estoy en la segunda temporada de 100 años de soledad, estoy trabajando en eso en este momento con Laura Mora, que creo que es otro de los grandes privilegios de mi vida también trabajar con ella. Es una directora muy impresionante, entonces bueno, estamos ahí. Y creo que por ahora eso. Y también, no, mentira, sí. Y hice una película con Andrés Burgos, que es uno de los guionistas y showrunners de Delirio, y un director maravilloso que tiene este par de pelis como también muy de culto, que son Amalia el secretario y Sofía del Terco, además protagonizadas por unas actrices muy impresionantes que son Marcela Benjumea y Carmen Maura. Hicimos una película que se llama Juanse con Ferviente Films, y no sé nada, porque no sé nada, pero yo creo que no pasará mucho tiempo antes de salir. Ahí repites con Paola, si mal no estoy. ¿Turbado? Ay, repito con Paola. Y también, pobre Paola, le ha tocado aguantarse unos momentos impresionantes míos. Pues Estefanía, muchísimas gracias por tu tiempo y seguiremos muy pendientes de tu carrera y todo lo bueno que te siga sucediendo. Ojalá que sigas, uno dice, joder madre, se puede llegar más alto, pero sí, se puede. Gracias, Ed, a ti por la invitación. Sabes que este cariño lleva ya mucho tiempo, así que nada, para mí es un privilegio estar aquí.